quiero seguir, pero saben que nosotros adoramos al Señor cuando adoramos con la alabanza, no es para ministrarte tú mismo, no. Sabe que en el mundo la música, que cierta música nos hace llorar y cortarnos las venas cuando ya nos dejaron o nos traicionaron o esas cosas, ¿verdad? O cuando ya están pasaditos de bebidas, ¿verdad? Música que les hace, hasta les sale lo mexicano, aunque no sean mexicanos, ¿verdad? ¿Verdad? Un grito de esos así, está alimentando el alma de ellos. Pero cuando nosotros cantamos la alabanza al Señor, estamos nosotros adorándolo a Él. Es a Él que nosotros estamos, ¿verdad?, cantando esos cánticos. Y después, cuando Él recibe esa alabanza, ¿qué creen que sucede? Su espíritu empieza a mandarnos así, mire, corazoncitos de regreso, y es lo que da el gozo, que nos llena dentro de nosotros. ¿Tienen frío o tienen calor? Calor, ¿verdad? ¿Por qué le bajaron? Poquito, que está medio calientito, ¿no? Bueno, yo siento, ¿están bien o qué? ¿Están bien o yo soy? ¿están bien? No, entonces soy yo, ¿verdad? Bueno, ya somos dos. De 50 para arriba, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Listo, mis hermanos? Efesios 1. No, yo no tengo. Está bien. Acuérdense que hay versiones diferentes y expresa diferente manera. ¿Ok? Pero yo quisiera leer mi encabezado que dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Volteen a verse unos al otro y diga: no estés triste, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A ver, ¿quién tiene pucheros, Ulma? ¿Anda con pucheros? Ahorita le pintamos una carita feliz. No hay nada ni nadie que pueda robarnos la paz. ¿Sabe qué? Nosotros la rendimos. Nosotros decimos: sí, estoy triste, ¿y qué? Estoy deprimido, ¿y qué? Quiero llorar, ¿y qué? Y quiero gritar, ¿y qué? Y quiero pegarle a mi marido, a mi marida, ¿y qué? No dejes que tus emociones te roben la paz. Entonces, Efesios 1, y empezamos con el saludo, el saludo de Pablo. Y dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Déjame la leo acá porque aquí ya tengo mis apuntes y me... A ver, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Luego dice: gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Mire qué lindo, dice paz de Dios. Regrésele: paz de Dios, Padre, y nuestro, y del Señor Jesucristo. Es doble. Luego: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación. Mire, según nos escogió en Él. ¿Sabía que Él en mayúscula con acento está refiriéndose a Él, a Dios? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza, ¿para qué fuimos escogidos? Con la cual nos
redención? Por Cristo. Por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría. Sobreabundó en nosotros en toda sabiduría. ¿Dónde quedó? Sabiduría e inteligencia. Diga, yo soy sabio y soy inteligente. Descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Una meta que él se puso, ¿verdad? De traernos la revelación. De reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, entre nosotros. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, es una porción, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y hasta el 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y usted dirá, ¿qué quiso decir todo eso? ¿Verdad? Muchas veces estamos así. ¿Sabe que Pablo fue llamado a los gentiles? Y la semana pasada estábamos hablando sobre si Pablo era gentil, si Pablo era esto, si Pablo era lo otro. Y dije, Señor, yo no quiero enseñar cosas que como dice el dicho, ¿verdad? Digo que la burra es parda porque tengo aquí en la mano. Y quiero decirle algo a los hermanos, que Pablo nació en Roma, pero era de padres judíos, era hebreo. ¿Qué tal? Pablo de Tarso, originalmente Saulo de Tarso o Saulo, Pablo, también llamado San Pablo, nacido entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, actual Turquía. Ya supieron quién es, ¿verdad? Pablo. Actualmente es Turquía. Acento meridional y muerto martirizado bajo el gobierno de Nerón entre los años 58 y 67 en Roma. Así que ya aprendí. Pues bueno, dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Que a veces oímos, ¿y qué si los apóstoles fueron los que escogió? Aquí él ni siquiera tuvo que ver nada con, porque dice aquí de 5 y 10 después de Cristo. ¿Verdad? El Señor le trajo la revelación y lo levantó como apóstol 5 y 10 años después de Cristo. ¿Qué tal? Y dice, escribió esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. ¿Y saben qué quiero decirles con esto? Que cuando él escribió esa carta en Éfeso, ¿dónde creen ustedes que estaba él? ¿Sentado?
sentado en la sala de su casa, ¿no? En la mesa, disfrutando de su familia, de su comida, de vacaciones en la playa en Cancún. ¿Cómo él se pone a decirles, a hablarles de gozo, de paz, estando en Éfeso? ¿Sabe que en Éfeso él estaba en la cárcel cuando escribió estas cartas? En la cárcel. ¿Podrá haber una cárcel bonita, una cárcel? ¿Verdad que dice el dicho que aunque la jaula sea de oro no deja de ser jaula? Pero él mantuvo su fe y su altura. O sea, él dijo, pues yo soy un siervo de Dios y tal rostro tengo que tener, tal actitud tengo que tener. Y él le escribió esta carta: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Dice el 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesús les den gracia y paz. Una persona en aflicción diciéndote que tengas gracia y paz. Bendiciones espirituales. Dice el 3, toda la alabanza sea para Dios. Toda la alabanza sea para Dios. Él escribe, él está escribiendo, es una carta. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Cómo es posible que una persona que estaba siendo torturado, porque no nomás lo metieron ahí y lo dejaron, ¿verdad? Torturado, maltratado, ¿verdad? Expuesto en vergüenza. Yo me imagino, si las cárceles de hoy son feas, imagínese usted en ese tiempo. Pero él está hablando, ministrando el corazón y alabando al Señor, diciendo bendiciones espirituales en los lugares celestes. Dice que Él nos bendijo con toda bendición. Pero cuando nosotros pasando un momento difícil, decimos, Dios, pero es que ¿por qué me sucede? ¿Por qué me pasa? Que no soy tu hijo, no soy tu hija, mira cómo estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque nos falta ser llenos del Espíritu de Dios. Porque todas las cosas, podemos ser cristianos, haber recibido a Cristo en nuestros corazones, pero falta la llenura del Espíritu Santo, que es el que nos trae la convicción y nos lleva a ese otro nivel. Yo hablaba con una persona y a veces yo me identificaba con esa persona, porque a veces llegó un momento donde yo me sentía estancada. Voy a la iglesia, hago todas las cosas. Ay, soy pastora, ministro, soy líder. ¿Por qué me siento estancada? ¿Por qué me siento? Y yo le preguntaba al Señor, por tiempo le preguntaba, porque hemos nosotros convencido a nuestra alma de que es salva, de que vaya a la iglesia, de que haga las obras buenas del Señor, pero falta la llenura del Espíritu Santo, que es la que nos lleva a otro nivel, es la que nos lleva a ver las cosas que no son, que no existen, como si fueran. Es la que nos lleva a decir, fíjense, a veces oramos y decimos, Señor, lloro por alguien que está enfermo. Señor, dale sanidad a este cuerpo. Señor, revive este cuerpo. Señor, anima este cuerpo. Señor, sana esta enfermedad. Señor, en tu nombre venimos declarando que tú vas a levantarlo, que tú lo vas a hacer. No es una oración muy convincente, porque Él ya lo hizo hace más de 2000 años. Cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, decimos, Cristo, te recibo en mi corazón y ven y mora y vive en mí. ¿Qué Cristo estamos recibiendo? Se ha puesto a pensar, yo he estado meditando en esto. ¿Qué Cristo ha entrado en su corazón? El Cristo que no tiene oídos, que no tiene ojos, que no tiene boca, o que tiene oídos, o que tiene ojos, o que tiene boca, o que tiene pies, pero no camina, no oye, no ve, no actúa a tu favor. ¿Es ese Cristo? ¿Sabe que a veces los cristianos tenemos ese Cristo en el corazón? Porque si realmente nosotros viviéramos el Cristo que predicaba Pablo, que predicaban los apóstoles, que está registrado en esta bendita palabra,
tendríamos un Cristo, una vida vivificada en Él. Y estaríamos moviéndonos y viviendo en lo sobrenatural, no en lo natural. Lo natural dice, el diagnóstico es, tienes artritis reumático y no va a haber mejora. Y cada día tu enfermedad va a ir aumentando hasta que ya no aguantes el dolor. Mira, esta es la medicina que te voy a recetar. Y nosotros los hijos del Señor lo tomamos porque es una cuestión del mundo. Es algo que estamos impuestos a oír, estamos impuestos a ver, los comerciales hablan, ¿verdad? Esta pastilla te puede ayudar para una vida mejor, tus huesos se van a agilizar, te vas a componer. Y no así con letras chiquititas, chiquititas. Te va a deteriorar el hígado, el riñón, la sangre te la va a adelgazar, el pelo se te va a caer, te vas a quedar ciego. Mejor me quedo con la enfermedad. ¿Ustedes se han fijado en eso, en los comerciales? O sea, te dice, esto te va a ayudar para salir de eso, pero te da una lista más grande de las consecuencias. Y nosotros los cristianos caemos en lo que el mundo natural dice que va a ser. ¿Cómo podemos nosotros expresar y cambiar lo natural de lo sobrenatural? Cuando entendamos que el Cristo que tenemos no es el Cristo que tiene el mundo. Nosotros tenemos un Cristo sobrenatural, un Cristo que todo lo puede, un Cristo que no hay imposible, que los imposibles no los ponemos nosotros. Pero es necesario un cambio de mente para poder alcanzar lo que Él quiere hacer con nosotros. Vivir en lo sobrenatural. Es necesario que aprendamos a vivir en el Espíritu. Y usted me va a ir hablando mucho del Espíritu porque estoy tratando de entender qué es vivir en el Espíritu. Muchos esperamos, yo sé que esta enfermedad me va a llevar hasta que llegue al cielo, y es cierto, la palabra dice que cuando estemos allá con Él, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber silla de ruedas, ya no va a haber bastón, ya no va a haber, es más, ya no va a haber ni vejez, todos vamos, creo yo firmemente que vamos a tener una cierta edad, todos los adultos, no va a haber, mira qué viejito, mira qué jovencito, una cierta edad, un cuerpo glorificado en el Señor. Pero ¿saben qué? Aquí en la tierra, el Señor no pagó en la cruz, no murió en la cruz con un sacrificio tan duro y tan fuerte que Él sufrió para que nosotros viviéramos una vida mediocre, una vida a medias. ¿O sí podrá ser? No, no tiene sentido. No tiene sentido que Él haya muerto en una cruz tan duro, torturado, como fue inmolado, para que nosotros tuviéramos una vida mediocre. ¿No? Y si hasta ahora la hemos vivido, ¿sabe qué está sucediendo? Que no hemos creído en el Cristo resucitado. Tenemos el de a mentiritas. Dice, porque estamos unidos a Cristo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque estamos unidos a Cristo. Necesitamos estar unidos a Cristo para poder disfrutar de sus bendiciones. Si nosotros no entendemos o vivimos a medias el Evangelio, vamos a sufrir carencias, vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir muchas cosas, porque no estamos unidos. Es necesario alinear nuestras vidas a Cristo para poder recibir estas bendiciones espirituales en los lugares celestes. Dice el 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Él nos escogió desde antes del mundo, antes de la fundación. Él dijo, ay, mis ojos se han puesto, yo voy a criar a Liliana, yo voy a crear a Miriam, yo voy a crear a Joaquín, yo voy a crear a cada uno de ustedes. Ninguno es accidente, ninguno es porque sucedió, ninguno. Él nos tuvo en nuestras mentes y nos escogió y nos formó desde antes de la fundación del mundo.
Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para, para que seamos santos e intachables. Piense, santos ya vimos que santo quiere decir apartado, ¿verdad? Santo, apartado, intachable. ¿Qué quiere decir intachable? Intachable quiere decir una persona en la cual ustedes, y todo lo que dijo la hermana, es una persona en la que usted puede confiar firmemente de que vamos a traerlo a la tierra. Un esposo, una esposa, vamos a decir un esposo, lo va a dejar ir a tal lugar y como tiene una imagen de su esposo intachable, ella sabe que no le va a ser infiel. Así. ¿Realmente nosotros somos así para el Señor? ¿Somos santos apartados? ¿Somos intachables? No. Entonces nos falta ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos dice, hey, vas a ser infiel, ¿a dónde vas? Por eso en un matrimonio es importantísimo y necesario que Jesucristo, que nuestro Señor, sea el centro de ese matrimonio. Porque aunque pasen situaciones, va a pensar la persona, sea el hombre o sea la mujer, va a decir, esto no está correcto. A Dios no le agrada que yo le sea infiel a mi esposa. Y se va a retractar, o la esposa al esposo. Porque hay el Espíritu de Dios que nos lleva, ¿verdad?, a entender lo que es bueno, lo que es perfecto y lo que es agradable a Él. Entonces, estamos careciendo de situaciones, de necesidades, estamos viviendo tiempos difíciles porque no hemos aprendido a apartarnos para el Señor, ¿verdad? Y ser intachables a sus ojos, dice así. Dios, el 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿A quién está hablando? A nosotros los gentiles, a los que no somos judíos, hebreos, porque judío, ¿verdad? Es como decir mexicanos o salvadoreños, argentinos, o sea, hebreos, no somos de su nacionalidad de él. Y dice, y Dios decidió como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nadie más. No es por medio de la Virgen María, no es por medio de San Pablo, no es por San Pedro, no es por San Julián, por San José, por San que usted quiera. No es. ¿Por quién Él nos reconcilió con Él? Por Jesucristo. No hay otra manera de que nosotros podamos decir que somos salvos si no es por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿De qué está hablando? De que Jesucristo fue, aunque sufrió y sintió el miedo y todo lo que ustedes saben que Él sintió en su tiempo para ir, ¿verdad?, a la cruz a pagar por nuestros pecados. Él tenía que tener esos sentimientos, si no, ¿cómo iba a saber que nosotros qué íbamos a sufrir o qué íbamos a sentir? Todo lo llevó en la cruz, todo lo llevó en la cruz. Fue Jesucristo, con gozo. Así como ustedes, ¿verdad? Vámonos, mijitos, vamos a la iglesia. Ay, mamá, otra vez. Así igual que nuestros hijos, ¿verdad? ¿Fue Jesucristo contento a la cruz? No. Él sabía el precio que tenía que pagar por amor a usted y a mí. De manera que, dice el 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Hay gracia en nosotros? Debería de haber, porque la palabra de Dios dice sobreabundante, había mucha abundante gracia que está en nosotros. Y alabarle al Señor, ¿usted cree que está bien así?
vida normal, o sea, soy gritona, esa es mi manera. Y las personas que hablan mucho, hay personas que hablan mucho, que tú quieres decir una palabra y las no te dejan, bla, 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 bla. Y cuando agarro el púlpito, ¿qué sucede? Así como es en lo secular, así es en el púlpito, habla, 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 ¿verdad? Y dice que sí, que no, sí, no, que nomás esa persona habla, ¿verdad? Y yo entiendo eso. Pero sí debemos esforzarnos para glorificarlo, para alabarlo, para exaltarlo. El venir nosotros a la iglesia, ¿verdad? No es simplemente para limpiar nuestros pecados por todo lo que hice, Señor. Fallé en esta semana y ya sabes, soy humano, soy humano. Pues salga de la humanidad y váyase a lo sobrenatural para que no le falle al Señor. Y a la iglesia no solamente se viene para redención de pecados, el que nos redime pecados es Cristo. Y si está en nosotros, pues no tenemos que seguir pecando. Aquí venimos para alabar su nombre, para glorificarlo, para hacer cánticos a Él. A eso se viene. Y dice, ¿en cuál me quedé? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Usted pertenece a su Hijo? Dígalo con convicción. Y si está fallando y si está luchando, pues ¿qué importa? Dios le va a dar la fortaleza y usted va a aprender a vivir cada día en Él. Así que diga usted que sí, usted es hijo. Los que pertenecemos a su Hijo amado. Diga amén, yo pertenezco a su Hijo amado. Ellos sí. Está peleando. El maestro, ¿cómo ven? Él quiere que yo explique y tiene mucha razón. Pero como les estoy hablando a ustedes, ahorita no les estoy hablando. Déjenme les digo algo. No todos, no todo el mundo que usted ve afuera, no toda la gente son hijos de Dios. No todos. Y la palabra de Dios así lo dice. Son creación de Él. Todo lo que existe debajo del sol, de la tierra, es creación de Él. Hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios y al cabo todos creemos en lo mismo. Tal vez usted por no contender o yo por no contender pueda decirle, no, no todos. Los hijos de Dios son aquellos, como lo que dice aquí, los que pertenecen a su Hijo amado. ¿Cómo pertenece usted a su Hijo amado? Confesándolo como su Señor y su Salvador, y día con día retratándose de pecar, siéndole fiel. Entonces, si usted ya lo aceptó como su Señor y su Salvador y está tratando de tener una vida recta delante de Él, luchas y que sí, que no, ¿verdad? Es que le falta ser lleno del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ir consiguiendo, ¿verdad? Lo vamos a ir buscando conforme lo anhelemos, conforme oremos. Entonces, pero ustedes sí son hijos, ¿verdad? Sí son hijos. Amén. No se quede callado porque no es bonita la creación del Señor. Qué lindo pasto, qué lindas flores, qué lindas mariposas. Pero eso se acaba, se seca y allí quedó. Pero nosotros no. Entonces es mejor ser hijo. Ya habríamos hablado anteriormente de esto. Ser hijo tenemos derecho a entrar a la casa como le dije a la hermana. ¿Verdad? Usted se puede quitar los zapatos y así como cuando entra a la casa, ¿verdad? Se sienta, ve el refrigerador, busca agua fresca. Está en su casa. Esos son nuestros derechos ante Dios. Dice el 7. Dios es tan rico en gracia y bondad. Y vaya que yo les estoy leyendo no de mis apuntes, es la Biblia. El 7. Mire lo que dice. Dios es tan rico en gracia y bondad. Diga conmigo, gracia y bondad. Gracia y bondad. Que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Quiere decir que si Él tuvo que comprar nuestra libertad, quiere decir que estábamos cautivos, en pecado. Yes. ¿Y por qué queremos volver a meternos en esa esclavitud de pecado? ¿Por qué volvemos a adoptar las cosas del mundo? ¿Por qué?
nivel, es tiempo de salir de ese estancamiento, de un cristianismo mediocre, de un voy a la iglesia y paso toda la semana y hasta el otro domingo voy, y a veces ni voy porque no tuve tiempo y voy un domingo al mes. Ya. Que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. ¿Quién ha visto la película esa de Jesucristo? Yo creo que todos, ¿verdad? La Pasión de Cristo, ¿verdad? Y es una bonita escena. Cómo fue torturado, todo lo que... Imagínese usted sentir el sudor, la tierra, la sangre, pegostioso, tal vez tenía comezón, tal vez... Cuando uno se hace una herida, hay heridas que lo hacen sentirse hasta que se va a desmayar porque le baja la presión. Imagínese todas las heridas y las sufrió por usted. Sí, amén. Gloria a Dios. Por cada uno de nosotros. No Ya. más, no, pues allá Cristo la sufrió por Liliana, por mí no. No, la sufrió por cada uno de nosotros. Y nosotros somos responsables. Hoy día, nosotros, cada vez que le fallamos y pecamos, ¿sabía que usted es partícipe de esas heridas? Pero ya fue hace más de 2000 años, yo no estaba ahí. Él lo hizo por amor a ustedes, por amor a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no vivimos la vida en rectitud que le agrada a Él, nosotros estamos siendo partícipes de esa llaga. Así que no diga, ay Jesucristo, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo hubiera corrido y te hubiera ayudado con esa cruz. Yo te hubiera dado agua. Hoy en día tienes la oportunidad de exaltarlo, de adorarlo, de serle fiel, de tener una actitud de hijo. Tú pagaste por mí, yo no me pertenezco a yo misma, a mí misma. ¿Por qué yo voy a adulterar con este cuerpo? ¿Por qué yo voy a fallarle con este cuerpo cuando no me pertenezco? Él pagó por ti, pagó por mí. ¿Me está entendiendo? ¿O no me entiende? Sí, ¿verdad?